Amigos, muy buenas tardes. Tardes. Ya son tardes. No, muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Hoy estamos con todos ustedes transmitiendo a través de la señal de Permanencias Voluntarias. Estoy muy contento de estar con ustedes un martes más. Un martes más de este su podcast Sin Daños a Terceros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Una lluviosa ciudad de Jalapa, Veracruz. Hoy creo que ha llovido en estos días todo lo que no había llovido, creo que en 2 meses. Hemos tenido, la verdad, bastante lluvia, pero lo más interesante de todo esto es la cantidad de agujeros que se están creando en todo lo que es el asfalto. Asfalto que, por cierto, supuestamente acaban de arreglar. Eso es algo bien importante antes de empezar este programa, porque sí, es algo que tenemos que apuntar todos los jalapeños. Pues resulta que estas obras que han estado haciendo en la ciudad, pues resulta que no son tan de buena calidad, porque acaban de terminar una calle, por ejemplo, a lo mejor los que conocen aquí Jalapa, una avenida que se llama Miguel Alemán, que es una avenida de las más importantes de aquí de la ciudad, pues está ya prácticamente llena de agujeros. Y obviamente todo lo que ha venido sucediendo en la cuestión de las lluvias y todo esto han levantado el pavimento. Yo entiendo la parte en donde, pues sí, las lluvias nos están cayendo por todos lados y está viendo, pero bueno, yo creo que si existe algo de buen material, por lo menos, pues estarían en mejores condiciones. Pero bueno, eso es algo de lo que tenemos todos los jalapeños que vivir. Una ciudad de Jalapa, Veracruz. Me fui un poco. Estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Una lluviosa ciudad de Jalapa, Veracruz. Estamos en Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de Permanencias Voluntarias. Y hoy vamos a hablar tenemos que hablar de un problema grave. Un problema grave que, si nosotros lo analizamos a profundidad, es un tema que viene sucediendo desde hace muchísimos años, pero que obviamente las situaciones, la globalización y todo este tipo de cosas que han estado sucediendo a lo largo y ancho de todo el mundo, pues han hecho que la migración se convierta en un problema pues muy complicado. Un problema que ya se está convirtiendo en un problema, incluso en un problema social, un problema que a todos los mexicanos nos impacta, tanto en lo económico como obviamente en la seguridad, obviamente en cuestiones más profundas que lo que nosotros podemos pensar. Hoy, por ejemplo, en las noticias, cuando unos están hablando de crisis, en las noticias escuché que muchas personas están muy contentas con las personas migrantes, por ejemplo con los haitianos en Tijuana, y no están contentos porque sean morenitos y estén, ¿cómo se llama?, medio fortachones, sino porque son personas que están trabajando muy bien y están haciendo muy bien su chamba en la cuestión de pues aceptar empleos, pues que esa es la realidad. Muchos mexicanos pues a veces no quieren. Y también, por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos, en donde muchos mexicanos se van para allá y pues no quieren chambearle por allá digo, y muchos pues la verdad están queriendo tener el chance de llegar, de trabajar, llegan allá y pues bueno, pasan todo este tipo de situaciones. Hoy vamos a hablar de todo este tipo de puntos de la migración y todo este tipo de cosas. Mi nombre es Eder López, nos vemos todos los martes aquí en Sin Daños a Terceros. Estoy muy contento de estar aquí, ya vamos a llegar casi a 200 episodios. En verdad estoy muy contento, son 13 años que hemos estado aquí. Este año ha sido un poco flojo en las entrevistas, decidí darme un respiro porque la verdad ya era una cuestión que ya me estaba sobrepasando. Pero el año que entra de hecho
tengo una entrevista, vamos a tener una entrevista con un amigo de Colombia, que vamos a platicar con él acerca de las cuestiones de un proyecto que tiene él de terror. No es algo que tengamos que hablar aquí en Sin Nadie de Tercero, sobre todo en esas cuestiones de migración, pero se los quería yo compartir porque sí, va a estar muy, muy chingón ese programa, estoy completamente seguro. Y comenzamos con este programa de Sin Nadie de Terceros sobre la migración. Crisis migratoria, una bomba de tiempo. Fíjense, yo quise comenzar este programa, o quise empezar a hablar de esta situación de migración porque en la mañana estaba yo observando las noticias, como lo hago todos los días, y me encontré una nota del periódico El País, que hablaba precisamente de la crisis también migratoria que tienen allá en Europa, que ellos tienen un poco más de tiempo, incluso hay países que han prohibido la migración legal e ilegal en sus países, porque bueno, están teniendo muchos problemas, tanto de seguridad como este tipo de cosas. Y la nota que vi yo en la mañana me pareció bien importante observar, por ejemplo, una chica de 17 años que venía de El Salvador con sus 2 hijos. Ojo, 17 años. Observen nada más ese dato que les estoy diciendo. 17 años, 2 hijos, y ella se quiere trasladar a Estados Unidos para poder llegar con su tío y su tía, que se habían ido antes allá, y que bueno, obviamente ella tenía que hacerlo. Traía dos niños, un pequeñito de 2 años y una pequeñita de brazos. No pude calcular la edad, pero me imagino pues que meses. Y me llamó mucho la atención porque ella no era la única que venía ahí. Venían muchísimas personas en estas cuestiones, en estos grupos que se hacen, estas caravanas migrantes que se están realizando en el país. Y que hoy en México desafortunadamente no podemos entregarles ninguna certidumbre de seguridad. Estaba yo platicando en la mañana con un amigo que es abogado y me decía, pues es que desafortunadamente las personas en estado de migración están en un vacío legal, no pueden denunciar porque si denuncian un delito pues corren el riesgo de ser deportados, y tampoco pueden ponerse pues muy flamencos con el crimen organizado, pues porque pasa lo que pasa. Si a los locales nos pasa, imagínense pues qué más les puede pasar a alguien que no tiene nada que perder. Bueno, que tiene mucho que perder, perdón. Pero en la historia de la humanidad, yo sí me puse a investigar un poco y me di cuenta que siempre ha existido las explotaciones migratorias, de hecho desde que la especie humana existe. Pero también esta situación de desplazamiento ha sido, o la mayoría de las veces son para mejorar las condiciones de vida. Según leí, por ejemplo, en un artículo de la Universidad de Zulia en España, que se llama La migración, el contexto, impacto y desafío, una reflexión teórica. El autor comenta que muchas de las migraciones que inclusive ocurrieron en la parte de la prehistoria, pues era precisamente para mejorar el estilo de vida. Había que considerar las perspectivas de cada una de las situaciones que iban pasando. El carácter que existía en la migración era simplemente un carácter de cambiar de un lugar a otro para saber qué podías hacer en esa zona, cómo podías ayudar tú a cambiar el entorno, pero sobre todo ayudarte a entender como ser humano qué podías tú llegar a hacer en ese nuevo lugar.
Hoy la migración se convierte prácticamente en una situación de supervivencia. Muy pocas personas llegan a lo mejor a querer mejorar una situación o tienen las condiciones para poder mejorar una situación. Pero sí quieren llegar a ese espacio para poder ser o para poder tener un mejor estilo de vida, una mejor vida, y obviamente para esas personas y para sus seres queridos. Pero la crisis de migración en el mundo entero es muchas. Ya antes eran pocas personas. Hoy familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares. Y este tipo de situaciones en donde arriesgan todo para escapar de conflictos políticos, incluso de conflictos personales, de desastres, la pobreza. Por ejemplo, de desastres me pareció bien chistoso ahorita que estuve viendo lo de el sismo de 1985, el 2017. La migración interna en el país de la Ciudad de México a muchas partes de provincia, pues fue muy importante. De hecho, yo tengo muchos buenos amigos que llegaron aquí en el 85 a la primaria y al kinder, pues porque precisamente huyendo de este tipo de cosas. Esto es para que nos demos cuenta el impacto que tienen cierto tipo de situaciones, incluso de desastres naturales. Muchas de estas personas, como se los iba yo diciendo, huyen de desastres, huyen de la pobreza, huyen del hambre. También buscan una mejor y una mayor seguridad para sus vidas y para tener una vida mejor. Tenemos que entender que la migración no es una amenaza. No hay que ver la migración como una amenaza, porque yo sí he escuchado, y es bien triste escuchar eso de personas que dicen, es que estos nacos nos vienen a quitar el trabajo. Pues no es así. O sea, estas personas vienen a cambiar su estilo de vida, y la mejor forma de hacerlo es yendo a otro país, incluso un país que pues no los quiere, ¿no? Pero, perdón, la migración, insisto, no es una amenaza. Perdón. No hay que detenerla como tal, es un fenómeno social, es muy complejo. Y es un fenómeno social que debe gestionarse incluso desde los puntos más bajos del organigrama institucional de cualquier país. Los gobiernos, muchos de ellos, se muestran incapaces de cumplir sus obligaciones morales y legales, proporcionar asistencia médica, asistencia legal y todo este tipo de situaciones que en un momento dado, mantienen a las personas en este tránsito continuo. Porque hay migrantes que se han quedado en este país, se han quedado durante muchos años. Y también son personas que o migrantes que desafortunadamente han visto pues perder su vida aquí, regresar a sus lugares de origen, y lo peor, o sea, estas familias tienen que regresar a ser migrantes también, los familiares de estas personas tienen que regresar a ser migrantes, pues porque simplemente no acaban de llegar al objetivo, que es precisamente estar en un mejor espacio y en un mejor lugar. Entonces, aunque la migración, como lo dije en un principio, no es un fenómeno nuevo, hoy en día la magnitud de la migración se ha convertido en algo bien importante en todo el mundo. Estaba yo viendo un documental de la BBC sobre migración. Ahorita déjenme buscarlo aquí, que me pareció bien importante, porque se llama, se me fue el nombre ahorita, es un grupo de personas en Sudáfrica que se dedican a cazar migrantes. Es bien interesante cómo estas personas que están, pues que en algún momento vivieron muchísimas situaciones de ser esclavos. La mayoría del continente africano proviene precisamente pues de personas en condición de migración. Este grupo, que se llama Operación Dudula, así lo pueden buscar en Facebook, en Facebook, en YouTube, en Google,
Operación Dudula es un grupo de antimigrantes sudafricano que se ha hecho muy famoso por asaltar negocios pertenecientes a ciudadanos extranjeros, ciudadanos que migraron en su momento y que tuvieron una situación legal en ese país. Y ahora pues esta operación Dudula pues están encargando precisamente pues de cazarlos y les rompen los negocios, hacen una serie de vejaciones. Es increíble, a mí me pareció muy increíble porque estos personajes de la operación Dudula incluso quieren convertirse en un grupo político. ¿Se imaginan un grupo político con ese grado de odio hacia los migrantes? O sea, debe ser muy, muy preocupante. Entonces, actualmente hay más de 82 millones de personas en este mundo, en donde pues muchas han tenido, insisto, tienen que abandonar sus hogares, y la mayor cifra es la mayor cifra registrada por las Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de estas personas se encuentran desplazadas en su propio país o en un país vecino. Sin embargo, de estas 82 millones de personas, 26 millones de personas son refugiadas. Tenemos que entender que muchas personas que vienen en estas caravanas migrantes, llámese en cualquier parte del mundo, muchas de ellas necesitan refugio, un refugio político, a veces un refugio social, pero necesitan precisamente de esa situación, de esa ayuda que le puede brindar un país para poder llegar a estar pues bien seguros, porque salen huyendo precisamente pues de bandas de delincuentes, del narcotráfico, de mucho tipo de cosas. El desplazamiento forzoso de personas, o la migración forzosa como se le conoce, desde el 2010 a la fecha ha pasado de 41 millones de personas a 82 millones de personas. Esto nos habla que el 80% de la población desplazada en todo el mundo se encuentra en países afectados por desnutrición y una grave inseguridad alimentaria. 1 de cada 5 mujeres desplazadas debido a la crisis humanitaria o por conflictos armados ha experimentado algún tipo de violencia de género. 2/3 de las personas desplazadas pertenecen tan solo a 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Tan solo en el conflicto sirio ha provocado 13.200.000 personas refugiadas que han solicitado asilo, que han sido desplazadas de forma interna a otras partes del país, y esto equivale únicamente a 1/6 de la población mundial. Es para que entendamos un poco las cifras, cómo afectan este tipo de situaciones, y obviamente cómo afectan también la economía de un país. En el país, precisamente, valga la redundancia, en el periódico El País, José Manuel Salazar Girinachis, espero que así se pronuncie, y si me llega a escuchar y no lo pronuncié bien, le ofrezco una gran disculpa. Desde la CEPAL, la migración en América, en su artículo Migración en América Latina y el Caribe, el imperativo de los derechos y el desarrollo sostenible, el autor dice que la migración es un asunto de desarrollo y derechos que exige respuestas basadas en una mirada integral de desarrollo sostenible y la obligación de los estados de proteger la dignidad humana sin distinción de género, edad, origen, etnia o cualquier condición migratoria. Desde la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, se propone una mirada enmarcada a la gobernanza migratoria profundamente humana, que permitía a los países tomar decisiones apropiadas sin que afecten la dignidad de las personas migrantes, en donde se reconozcan sus contribuciones al desarrollo sostenible. Es muy interesante, por ejemplo, que observamos este tipo de declaraciones en las situaciones que ocurren en diferentes escalas de la globalización de la migración. Y encontramos, por ejemplo, que
nosotros los mexicanos mucho tiempo padecimos de que nuestras personas se fueran migrantes allá a los Estados Unidos, y ahora y se acuerdan que escuchábamos que las personas estas decían, y es que te va a agarrar la migra, y había mucho temor porque agarraran la migra a las personas que estaban por allá en los Estados Unidos de forma ilegal. Y hoy en México nos convertimos en esa migra que desafortunadamente muchas personas pues han huido. Muchas personas pensaban que México iba a ser o iba a entender este tipo de situaciones, y pues resulta que no lo entendimos así, y ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues nos hemos convertido literalmente en la migra de los Estados Unidos, algo que nos debe preocupar, sobre todo por ejemplo el incendio que ocurrió el año pasado con no es cierto, el año pasado no fue este año, en este año en donde bueno pues fallecieron en ese incendio en el centro de migrantes de Ciudad Juárez, donde pues murieron decenas de personas. México se ha convertido en un problema se ha convertido en un problema para los migrantes, pero porque existe una gran diversidad de situaciones que están pasando en el país. Desde la falta de pertinencia legal hasta la inseguridad, hasta cómo incluso miembros del Instituto Nacional de Migración han utilizado a las personas en condición de migración, las han utilizado para ser parte del crimen organizado, para lucrar con ellos, porque muchos migrantes han denunciado que miembros del Instituto Nacional de Migración les cobran, vamos a llamarlo así, un derecho de piso, en donde pues tienen ellos que pagar porque te carguen la maleta, porque te protejan a tu familia, porque te protejan a ti. Y eso estamos hablando de las personas que en teoría los tienen que cuidar. Entonces, el día de hoy, 26 de septiembre, México va a trasladó más bien, a 8,152 migrantes a distintas oficinas del Instituto Nacional de Migración de Chiapas, Tabasco y Veracruz. 8,152 personas que iban a ser trasladadas. Esta movilización de millones de migrantes, obviamente, que se habían aglomerado en las instituciones de la Comar, se utilizaron, ojo al dato, 189 autobuses de pasajeros, 79 furgonetas para trasladarlos únicamente desde Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal, Palenque, Chiapas, Villahermosa, Tabasco, Acayucan, y todo esto únicamente para transportarlos a la zona donde tendrían que ser registrados. Apenas el lunes, no sé si ustedes vieron las noticias, estuvieron atentos a las noticias, si no, pues se los decimos aquí en Sin Daños a Terceros. Apenas el lunes, una nueva ola de migrantes anticipó un aumento del 30% de la atención diaria de solicitantes que hay ahí en Tapachula. México es uno de los países que está viviendo una nueva ola migrante, y la semana pasada, por ejemplo, hubo la suspensión de 60 trenes de carga de Ferromex por la presencia de 4,000 migrantes sobre los carros. Esto obviamente atentando contra su salud, contra las vías de comunicación y obviamente contra la situación económica de este país. Hubo manifestaciones, les pidieron a las personas de Ferromex que echaran a andar los trenes. Obviamente pues eso era muy complicado que se pudiera hacer. 4,000 personas sobre los trenes, obviamente en cualquier momento pues se iba a poder descarrilar. La Comar atendió la semana pasada únicamente a 10,000 migrantes de Cuba, Haití, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia y Guatemala. Entonces, esto obviamente se necesita de una gestión, y esta gestión de que se tiene que hacer o de esta concientización que se tiene que hacer, pues prácticamente se lleva a cabo desde la Organización de las Naciones Unidas. Y por si no lo saben, se los decimos aquí en Sin Daños a Terceros, en diciembre del 2000 la Asamblea General proclamó el Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre. Ese mismo día, en 1990,
la Asamblea había adoptado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Ojo, acuérdense bien, 18 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional del Migrante. Este tipo de gestiones obviamente han ayudado a que pues los países puedan paliar un poco ese tipo de situaciones de las cuestiones migrantes. Pero por ejemplo, en México las crisis migratorias se han convertido prácticamente en un problema millonario. Porque estamos hablando de que en México, ante la crisis migratoria actual, José Mario Sánchez Soledad, que es el consejero de la migración de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Comparmex, dijo que estos 60 trenes de carga, que los que les había hablado antes, que equivalen a 1,800 camiones de carga, pues obviamente fueron o tuvieron que ser detenidos y eso afectó económicamente al país. En Ciudad Juárez, por ejemplo, lo dice esta persona, dice, hay entre 12,000 y 14,000 migrantes en situación de calle, algo que ha obligado a Ciudad Juárez, que ya de por sí tiene un grave problema de inseguridad, pues ahora tiene que ver con la situación de los migrantes. Inseguridad por el crimen organizado. Obviamente tienen que ver de este tipo de situaciones también con la migración y pues entre 12,000 y 14,000 personas que están asentadas ahí en condiciones de calle. Vaya, esta es una situación. De hecho, Ciudad Juárez ya se declaró en estado de emergencia. Por ejemplo, entre otros datos que fui encontrando, todos estos camiones, todos estos trenes que se quedaron parados, obviamente tenían que abastecer a ciertos camiones allá en la zona de Estados Unidos y están perdiendo, por cada momento que se encuentra parado ese tren, se están perdiendo $35 millones diarios. Obviamente los empresarios están pidiendo un diálogo entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos para que la situación de los migrantes pueda cambiar radicalmente de un momento a otro. Advierten que de no resolverse la situación en México como en Estados Unidos puede tener graves consecuencias, y estas graves consecuencias es que muchos países que están viendo a México como una fuente de empleos para esta situación del nearshoring, pues al no existir las condiciones necesarias, pues se van a llevar sus inversiones, y eso pues no sería algo que los mexicanos podamos actuar de forma muy, digamos, emocionados de este tipo de situaciones. El Foro Económico Mundial dice que el nearshoring es la relocalización de las operaciones de un país cercano a otro, y obviamente se está aprovechando esto para poder llegar. Si no existen las condiciones, si México, el principal socio comercial de los Estados Unidos y que invierte entre ambas naciones, se invierte en $396 mil millones únicamente en el primer trimestre, pues estamos hablando que va a existir muchos problemas en esta situación. Pero, insisto, el problema migratorio es grave, porque de acuerdo a la Unidad Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, dicen que de enero a julio de este año han ingresado al país de manera irregular 317,334 personas, de las cuales toda esta situación lo encabezan Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití, Colombia y de otras nacionalidades sin especificar. Obviamente, este problema de la crisis migratoria se convierte también en un problema de seguridad para los Estados Unidos, porque se tiene, por ejemplo, en los atentados del 11 de septiembre, las personas que llegaron a este tipo de ataques que hubo el 11 de septiembre allá en Estados Unidos, al parecer 2 de ellas entraron de forma ilegal al país. La crisis migratoria como tal, pues no es, o sea, sí es algo peligroso, pero también tenemos que ver las partes positivas de todas estas cosas, de toda esta situación de la migración. Y uno de los efectos positivos, según la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la ONU, dice que hay 3 aspectos positivos o 3 efectos positivos que tiene la migración.
Uno es la parte sociocultural, la parte cívico-política y la parte económica. Porque describe en ese sentido cualquier actividad en donde las personas que puedan estar necesitadas de algún empleo y que las mismas personas de la ciudad puedan tener capacidad de poderlos contratar, aún estando en forma ilegal, pues adelante. Y por ejemplo, una de las contribuciones socioculturales de los migrantes en las comunidades ha sido el aumento de la diversidad alimentaria, por ejemplo, la creación de nueva música o logros deportivos. En este caso se habla, en esta página de la ONU, habla por ejemplo que un migrante hondureño abrió un restaurante aportando la cocina de su país al origen de la escena culinaria mexicana. Un migrante venezolano creó una orquesta en la República Dominicana para compartir su música con los jóvenes de la comunidad. En el 2019, Emmanuel Iwe, un futbolista nigeriano de 18 años, firmó contrato con el Deportivo Saprissa, el club de fútbol costarricense, que es campeón del fútbol de allá de Costa Rica. Y así muchas historias se van dando en esta situación de los migrantes. Según el informe de las migraciones en el mundo en el 2023, los migrantes potencian la innovación mundial de 4 maneras. Ante la mayor concentración de migrantes en sectores económicos, estos tienden a ser más innovadores. Y a través de los patentes y empresarios se llega a tener una dinámica más exitosa acerca del uso de los recursos de una región. También la mayor contribución que ha sido es a la creación de empresas en comparación con las personas nativas. Ojo, es ahí donde yo comento, y lo comenté desde un principio, que en muchas ocasiones el migrante no es algo negativo. No, el migrante no debemos verlo como una persona completamente negativa, sino como alguien que a veces hace pues los que las personas de la región no quieren hacer. Y eso tenemos que entenderlo de esa forma. Y también, en muchas ocasiones, fomentan la inversión y el comercio. O sea, tenemos que estar muy atentos a todo este tipo de situaciones. La migración tiene problemas negativos y problemas positivos. Tiene problemas, hay cuestiones negativas y también situaciones positivas que nos pueden ayudar a tener una mejor idea de la migración. Tenemos que entender que México está tratando de hacer todo lo posible porque la crisis migratoria cambie en este país. Y algo que sí, por ejemplo, y que es algo positivo que está pasando el día de hoy, México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y así tomar varias medidas para disuadir a los migrantes que no regresen a la región o bien que no aumenten los cruces fronterizos que están existiendo. Los sectores que están más transitados de México a Estados Unidos son Del Río, El Paso, luego el Río Grande Valley y Tucson. Y en cada una de estas situaciones hubo enfrentamientos hasta de 1,000 personas, mil enfrentamientos en las últimas 24 horas, según el Eagle Pass Diary, que es un diario de ahí de Texas. Y así como esta situación de la migración se está convirtiendo en un problema, nosotros también tenemos que entender que la migración es una situación de análisis, que tenemos que tratar de entenderlo como tal, que la migración no es un delito, la migración es nuestro derecho humano, lo hacemos desde que estamos en la prehistoria, pero sobre todo es una situación que todos tenemos derecho. Y si las fronteras se inventaron para poder dividir los países, no hagamos que nuestras ideas nos separen de la idea de tener un migrante cerca. Sí, entendemos la parte en donde a lo mejor no todos los migrantes son buenos, existen muchos migrantes que llegan a delinquir, pero no podemos meter a todos en una sola bolsa. Tenemos que tratar de entender el fenómeno de la migración como eso, como un fenómeno social que día a día nos enseña a todos los mexicanos nuestra realidad, hacia dónde vamos y qué es lo que debemos cambiar para que ellos puedan sentirse como en su casa. Nos vemos el próximo martes aquí en Sin Daños a Terceros. Me encontré muy contento de estar en este programa. Me gustó mucho estar investigando sobre este tema porque la verdad
yo sí veo con mucha preocupación esta situación de la migración. Nos vemos el día de mañana con mi querido Doug Olivares aquí en Sin Daños a Terceros a través de el programa Sin Nombre. También nos vemos el día viernes en la resumida de permanencias voluntarias, nuestro resumen de noticias de toda la semana de el 26, espérense ahorita porque te perdí el calendario aquí, del 25 de septiembre al 29 de septiembre del 2023. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Cede López. Hasta la próxima.